Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, hoy más negra que nunca con este coronavirus que nos tiene en prisión domiciliaria. Analizaremos en esta ocasión el uso de las pruebas que se van a realizar especialmente en Quito y que también están poniéndose mucho hincapié en Estados Unidos y el resto del mundo. Dentro de las pruebas existen unas pruebas que son para determinar si las personas están o no enfermas y otras pruebas que están para determinar si las personas estuvieron enfermas. Las pruebas para determinar si las personas están o no enfermas son esa torundita de que ustedes ven que las meten en la nariz o en la boca y luego van al laboratorio y se examinan. En las pruebas, en cambio, para determinar si las personas ya estuvieron enfermas o no están enfermas, se basan básicamente en una gota de sangre que se coloca en una pequeña lámina, como la que se utiliza cuando usted hace la prueba de orina y coloca una gota de orina. Entonces sale una señal y esa señal indica que usted tiene inmunoglobulinas G o inmunoglobulinas M. Esto indica que la persona ya pasó por la enfermedad o que la enfermedad está en curso en ese momento, pero no tiene síntomas. Y finalmente, también puede indicar que la persona tiene la enfermedad y que es esa la enfermedad que está complicándole su vida. Así pues, lo más importante de estas pruebas es detectar si los pacientes están sanos, están enfermos, están curados, y quiénes son portadores o no. Si los pacientes están enfermos, queda pues claramente dos opciones. La una es que el paciente no tenga unos síntomas graves y puede ser tratado en su casa o en un lugar de aislamiento mejor de observación, porque en ese caso el paciente tiene suficientes energías, vitalidad y lo que se llaman inmunoglobulinas, defensas, que le permiten pasar de largo por la enfermedad, soportarla. Otro caso es si el paciente está enfermo, está descompensado, tiene una persona, normalmente son personas de la tercera edad o personas que tienen enfermedades previas que son bastante le convierten en susceptibles. Entonces, en ese caso, el paciente tiene que estar bajo una observación mucho más cercana. Tiene que tener, no puede ser paciente en observación domiciliaria, por ejemplo, no puede ser paciente también en observación en un campamento de observación, sino que tiene que estar más cerca de aparatos de resucitación. Bien, en estas condiciones tenemos entonces que los pacientes pueden ser, las personas normales, los pacientes sanos, pueden ser o sanos, nunca tuvieron ni nunca han tenido esa enfermedad respecto al coronavirus. Los que son transmisores de la enfermedad, que también van a ser detectados por esta prueba, y que pueden pasar la enfermedad a otra persona. ¿Y quiénes son los que son transmisores de la enfermedad? Aquellas personas que han tenido síntomas y todavía está la enfermedad en curso. Recordemos que esta enfermedad solamente va a durar 15 días. Después de esos 15 días usted está curado y ya no puede volver a enfermarse. ¿Ya? Entonces usted ha fabricado su propia vacuna. Nuevamente, solo 15 días usted a lo máximo puede estar enfermo. Si no se ha muerto, ya se ha curado. Y hay otras clases de personas que son invulnerables. Es decir, cuando llega el virus no les hace nada. Uno, porque son niños. Otro, porque son adultos sanos. Otro, porque tienen defensas naturales. A lo mejor tuvieron muchas gripes y eso ya les dio una capacidad de reacción que les permite no enfermarse.
Es decir, que no es que todos se van a enfermar de coronavirus, se van a enfermar cierto tipo de personas. Recordemos además que toda la población procura estar aislada o con distancia social, y se supone, en teoría, que después de 40 días de que una población está aislada, pues la peste tiene que pasar. La razón del aislamiento es que el virus también tiene su virulencia, su temporalidad. No es que el virus se queda de aquí por secular seculorum. No, el virus va a ser muy activo durante un tiempo, como cuando usted ve florecer una plantita que tiene en la casa, como cuando los seres humanos, las mujeres se ponen fértiles ciertos periodos del año, como los animales que vienen y migran para tener hijos, las ballenas, en los meses de junio a septiembre. En ese periodo es que el virus es violento. Pasado ese periodo, el virus pierde virulencia. Por eso estamos esperando que el cambio climático que se va a dar en junio, que ya llega el verano, pues neutralice al virus. Lo mismo pasa en Europa, lo mismo pasa en Estados Unidos, y se espera que a lo mejor pueda reactivarse cuando vuelva el frío, en el caso del hemisferio norte, cuando venga el frío, en el caso del hemisferio sur, y también en el caso de Ecuador. Normalmente las gripes, los virus especialmente respiratorios, son mucho más activos cuando entra o cuando sale el verano. Y entra el verano en junio y julio en el hemisferio norte, en la parte norte de Ecuador, y entra el invierno, en cambio, en junio y julio en la parte sur, y cambia en los meses de septiembre y octubre, especialmente octubre, que ya entra las lluvias. Acordémonos que nosotros en el hemisferio, en la parte norte de Ecuador, señalamos que la llegada del invierno comienza con el famoso cordonazo de San Francisco el 4 de octubre. Lo mismo que en cambio en el sur, el verano del sur empieza justamente con el mismo cordonazo de San Francisco. Tenemos estas ventajas en Ecuador. En teoría, este virus es sensible al clima, a la temperatura, de tal manera que muchos pacientes podrían ser tratados con simples movilizaciones del norte del Ecuador al sur del Ecuador, o del sur del Ecuador al norte del Ecuador, en primer lugar. Y en segundo lugar, este virus también tiene aparentemente sensibilidad por la altura, porque la altura determina la concentración de oxígeno. De tal manera que si un paciente de la costa se enfermara, posiblemente sería muy bien curado y muy bien tratado si se lo tratara en la zona del Chota, clima cálido seco, que es completamente diferente al clima de Guayaquil y que está a más de 2.000 metros, está a 2.000 pico, a 2.400, 2.200 de altura. Y a esos, los pacientes, el virus no podría resistir a esas alturas. A su vez, los pacientes de la sierra se podrían tratar muy bien si nosotros los trasladaríamos a recibir el aire salino de las zonas costeras de Manabí, donde también es clima cálido, seco, pero de playa. Así podríamos jugar, porque este virus es sensible a la altitud, a la temperatura y a la estación. Esto es muy interesante porque una de las cosas que estoy desarrollando es el turismo de salud. Y el turismo de salud es movernos de un lugar a otro para curarnos. Que no solamente las medicinas curan, también curan la radiación solar, la temperatura, la humedad, el clima, los alimentos locales e inclusive las formas tradicionales de curación que existen en cada uno de esos lugares. Así es lo que nosotros aspiramos a desarrollar el turismo de salud en el futuro como uno de los recursos económicos del Ecuador para que pacientes que tienen problemas
de salud puedan beneficiarse del clima para curarse. Nuevamente, analizamos qué es lo que está ahora por delante de nosotros. Lo que tenemos delante de nosotros es unas pruebas que van a llegar. Estas pruebas tienen un gran problema. Y el problema es que esta enfermedad, el coronavirus, es una enfermedad demasiado agresiva. Se contaminan las personas con la simple proximidad. Lo curioso de esta enfermedad es que los hospitales, los médicos, el personal de salud, y hablamos, se dice que en Ecuador ya tenemos 140 médicos muertos, sin contar cuántas enfermeras, no sabemos cuántos auxiliares, sabemos que hasta los policías y los militares están enfermos, y que es esta proximidad, a pesar de que los médicos tienen protección, la que les hace susceptibles. Queda entonces por ver si en el momento que llega a hacerse la prueba, el individuo que hace la prueba no se convierte en un contaminante, porque va a ir de un paciente sano a un paciente enfermo, y él posiblemente ni sabe quién está enfermo y saben, pero esta proximidad, el no cambiarse los guantes, el no tener cómo cambiarse la mascarilla, el vestuario para cada uno de los pacientes que va a examinar, lo convierte inmediatamente en un vector. Es lo que ha pasado en los hospitales. El médico que murió antes de morir atendió un sinnúmero de pacientes, posiblemente un mínimo de 30. Lo hizo durante varios días, contaminó a algunas centenas de pacientes y se convirtió en un foco infeccioso. Lo mismo la enfermera, el auxiliar, el que hace la limpieza. Este fue el gran drama de los hospitales que estamos viviendo acá. Que si usted le lleva al paciente al hospital por sospecha, por sugestión, porque vio en la televisión que estos son los síntomas y cree tenerlos, el rato que llega al hospital y se hace las pruebas y está en contacto cercano con el médico, con el auxiliar y, por supuesto, con otros pacientes, está en el lugar donde está circulando el virus, usted termina enfermo y se va a su casa a morir o tiene que regresar más tarde al hospital, pero es muy complicado. La solución a este sistema y a este problema es que las pruebas no las haga una persona que pasa de un enfermo o de un sano a otra persona, sino le dejan a usted la pruebita en su casa, le explican lo que tiene que hacer, inclusive le dan un papelito para que siga las instrucciones, va, se saca la gotita de sangre, la pone en donde tiene que ir, o se saca la turundita y la pone en una fundita, y luego se la entrega al individuo que llegó a dejarle la fundita, porque usted la solicitó. Y por último, hasta podría funcionar un sistema como el que se hacen las mujeres cuando tienen que ver si están embarazadas. Van al supermercado o van a la farmacia, compran la prueba, llegan a su casa, se hacen la prueba de orina y simplemente la entregan en un paquetito sellado herméticamente, que ya viene el papelito, ya es listo para recoger muestras, está esterilizado y se lo entrega a la persona. Como cuando usted va al supermercado o a la farmacia y compra una medicina, el tipo le entrega, usted compra y se va a su casa. Pero el hecho de que una persona que pasó de un enfermo venga y se le meta a usted la torunda en la nariz, le está pasando una enfermedad. Entonces ese grave problema tiene que ser resuelto ahora, en este momento en que ya el municipio de Quito ha importado y va a importar y todavía le van a seguir llegando pruebas y tiene que completar o tiene la intención de completar 1 millón de pruebas en la ciudad. La pregunta es, ¿se va a convertir el individuo que hace las pruebas en el portador y en el transmisor de la enfermedad? ¿O usted va en su casa a decir, señores, encantado me voy a hacer la prueba, pero me la dejan aquí, yo me la hago allá en el baño de mi casa, se la traigo selladita y se la entrego. Muchas gracias. Así tiene que ser el mecanismo. Y con eso concluimos. Muchas gracias.